Seguimos adelante, amigos, y queremos seguir compartiendo con ustedes noticias, comentarios y también sus mensajes. 094-929-717. Bueno, el actor Tim Allen terminó de leer toda la Biblia y compartió un mensaje que sorprendió a Hollywood. El actor y comediante, reconocido mundialmente por su papel, por ejemplo, en Home Improvement y por ser la voz de Buzz Lightyear en Toy Story, volvió a captar la atención pública, pero esta vez no por su estreno ni por una polémica, sino por algo mucho más profundo. Terminó de leer la Biblia completa después de 13 meses de estudio intenso, y el propio Allen lo anunció en su cuenta de X con un mensaje que rápidamente se viralizó. Terminé la Biblia completa. Han sido 13 meses de estudios, palabra por palabra, página por página, sin ojear. Me siento humilde, iluminado y asombrado por lo que leí y aprendí. Descansaré y meditaré en ello, lo empezaré de nuevo. No se trató de una lectura superficial, ni de un devocional ocasional. Él mismo aclaró que fue un proceso de palabra por palabra, dejando entrever que su búsqueda era genuina y también muy disciplinada. Lo más llamativo es que no presentó como una meta cumplida, sino como el inicio de una nueva etapa, porque puso empezaré de nuevo. En estos últimos años, Allen ha hablado con mayor libertad de su fe. En distintas entrevistas ha reflexionado acerca de Dios, de la existencia del mal y la profundidad teológica del Nuevo Testamento. Incluso en una conversación con el comediante Bill Maher en el programa Club Random, defendió la relevancia histórica y filosófica de las Escrituras, mostrando también un particular interés por el apóstol Pablo. Y meses atrás, mientras avanzaba en su lectura, compartió otra publicación que ya anticipaba el impacto que la Biblia estaba teniendo en él. Terminé el Antiguo Testamento y es un verdadero regalo cuando me aparto del tema y las palabras y el significado fluyen. Y al comenzar a estudiar las cartas paulinas, expresó con asombro: esta semana estoy leyendo el Evangelio de Pablo. Me maravilló en 7 páginas. Bueno, no hay un Evangelio de Pablo, pero bueno, me imagino, debe ser en Romanos quizás. Sus palabras revelan algo más de una curiosidad intelectual o de adquirir conocimiento, sino que hay como una actitud de descubrimiento de alguien que no da por sentado el texto bíblico, sino que se deja sorprender. Es que la fe de Allen también ha estado atravesado por una herida profunda. Cuando tenía 11 años, su padre murió en un accidente provocado por un conductor ebrio. Durante décadas, el actor confesó haber luchado con la imposibilidad de perdonar. Recientemente volvió a referirse a ese dolor al recordar el movimiento público que lo impactó profundamente, y fueron las palabras de perdón pronunciadas por Erika Kirk hacia el hombre acusado de asesinar a su esposo. Esa declaración lo confrontó directamente. Y Allen escribió: cuando Erika Kirk pronunció esas palabras, lo perdono. Ese momento me afectó profundamente. He luchado durante más de 60 años para poder perdonar al hombre que mató a mi padre. Y luego añadió una frase que marcó un antes y un después en ese proceso personal. Diré esas palabras ahora mismo, mientras escribo: perdono al hombre que mató a mi padre. Que la paz sea con todos ustedes. No es menor que estas declaraciones aparezcan en el mismo periodo que él está culminando esta lectura bíblica. La palabra no solo lo desafió intelectualmente, sino que también tocó una de las áreas más sensibles de su historia. En un contexto cultural donde muchas figuras públicas evitan hablar de la fe, hoy, no sé si tanto, se está poniendo de moda, no diría moda, pero sí se han animado mucho más. El testimonio de Tim Allen resalta por su transparencia, no presenta una espiritualidad superficial, ni tampoco un eslogan religioso, sino que está mostrando que hay un recorrido de alguien que decidió sumergirse en la Biblia y permitir que ella entera lo transforme. Su experiencia nos recuerda a nosotros que la Biblia no es simplemente un libro antiguo o algo que algo que es de otro tiempo, sino que es una voz viva que sigue todavía confrontando, consolando y también guiando a quienes se acercan con humildad. Y si algo deja
claro es que de este actor es que esto no fue un cierre, sino que es como un comienzo de una nueva etapa, de un nuevo ciclo, porque después de 13 meses intensos, su conclusión no fue, listo, ya lo leí, sino que dice, lo empezaré de nuevo. Una decisión que sin duda habla de un hambre espiritual. Así que bueno, la verdad, nos pone felices de que este tipo de gente, cuando hablo de tipo de gente, de estas personas que tienen todo, que son actores, que Hollywood a veces, muchas veces los tildan y están encasillados en un personaje o en una persona. Hoy en día está perfectamente lleno porque ha estado leyendo la Biblia. Nos vamos a escuchar algo de música, Andresito, cortito, porque tengo otros artículos para compartir con ustedes y también algo de noticias musicales. Tengo la mano. La Biblia prohibida. Distintos países en el mundo están teniendo restringida la lectura y el porte de la Biblia, como si fuese un arma. Pero para ellos sí, ¿Y cuál ha sido el impacto de esta decisión en estas naciones que vamos a estar hablando? Bueno, imagínate que nosotros no podemos ni portar, ni mucho menos compartir un ejemplar de las Sagradas Escrituras. Supongamos que por un momento que si lo haces, podés ir a prisión por años, ser torturado o hasta poder ser ejecutado. Ahora, volvemos a la realidad. Esto es lo que viven muchas personas en distintos países del mundo donde está prohibido o es ilegal tener o compartir una Biblia. La ONG cristiana Open Doors y la Sociedad Bíblica Digital fundaron la lista de acceso a la Biblia, una iniciativa de investigación colaborativa liderada por agencias bíblicas y globales con el objetivo de garantizar que las escrituras sean accesibles y disponibles para todas las personas en todas las naciones. Y en este listado, denominado Bible Access List, o sea, lista de acceso a la Biblia, se clasifican en restricciones extremas, severas, considerables y con algunas restricciones y con restricciones mínimas a 88 países donde el acceso a la Biblia es más difícil y donde la escasez de Biblias es mayor. Y estos son algunos de los países. Obviamente, acá ya tengo en Corea del Norte. Las Sagradas Escrituras están totalmente prohibidas en esta dictadura desde 1948. La legislación de este país es extremadamente severa con quienes tienen una Biblia, oran y creen en el Evangelio, castigándolos con escarcelamiento, tortura y en algunos casos ejecución. Desde la prohibición de la Biblia, denominada en este país como el Libro Negro, los norcoreanos están sumidos en una severa represión donde la pobreza es generalizada y en donde todas las actividades están vigiladas por la dictadura. La mayoría de los norcoreanos luchan diariamente por conseguir alimentos, el acceso a la salud es deficiente y el atraso de todas las infraestructuras tienen sumidas a la población en una crisis humanitaria y económica constante. Bueno, anda a ver si podés secuestrar al dictador de este me parece que está bravo. El otro país es Somalia o Somalia. Para mí es Somalia. El acceso a la Biblia en esta nación de África no solamente está limitado, sino que está prohibido. Según una interpretación estricta de la Sharia, es ilegal imprimir, importar, almacenar o distribuir Biblias. La Sharia o Sharia, perdón. La persona que posea un ejemplar de la palabra de Dios o en cualquier material cristiano no se enfrentará a las consecuencias mortales. Incluso acceder a las escrituras en línea es peligroso porque las autoridades somalíes monitorean el uso de Internet. En esta nación el 70% de la población vive en la pobreza y con una inseguridad alimentaria generalizada tras años y años de sequía, conflictos y guerras civiles. Con el paso de los años se agrava cada día más. Somalia enfrenta desde hace décadas una profunda crisis humanitaria, social y económica.
cómo es algo correlativo, ¿no? Estas prohibiciones, y los países están en crisis humanitaria, económica y también social. Ahora que se agregó hace poquito, Nicaragua. En este país de América Central está gobernado por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, quienes fueron elegidos en 2006 por votación, pero tras su reelección en 2021 se ha tornado en un periodo dictatorial y se ha recrudecido la persecución contra distintos sectores del cristianismo. A finales de 2025, el gobierno de Nicaragua prohibió a todos los turistas el ingreso de Biblias al país. Representantes del sector turístico confirmaron la instalación de esta medida a la ONG Christian Solidarity Worldwide. Nicaragua no permite el ingreso de Biblias, periódicos, revistas o libros de algún tipo, drones y cámaras. En esta medida profundiza la persecución contra el cristianismo en este país. Ay, Nicaragua, Nicaragua. El otro país es Afganistán. Este país está gobernado obviamente por el régimen talibán, un movimiento político religioso considerado terrorista en distintos países del mundo y se rige por la ley islámica desde 1996. Toda forma de importación, impresión, almacenamiento, distribución o posesión de Biblias es ilegal y severamente castigada. Bajo este régimen, más de la mitad de la población de Afganistán viven en la pobreza y el país atraviesa una crisis humanitaria con casi 2/3 que requieren ayuda urgente. Igualmente, más de 3.2 millones de personas están desplazadas internamente y solo el 40% de la población sabe leer. Una luz de esperanza de cambio se dio en 2001, cuando la coalición de países derrocó el régimen talibán. Sin embargo, en el 2021 este movimiento tomó nuevamente el control del país, instaurando todo tipo de restricciones religiosas. La verdad, impresentable. Y esto que yo le estoy diciendo que está como totalmente relacionado entre estas prohibiciones y cómo los países después caen en crisis humanitaria, económica, ni que hablar social, ¿no? Y nos vamos a ir y vamos a estar hablando ahora de la neurociencia. Escuche bien esto, en las cartas de Pablo. Me encantó cuando leí el título. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Romanos 12:2. Y bueno, ¿qué tiene para decir esto? Este artículo está escrito por María Isabel Jaramillo, la verdad que está muy bueno. En la Biblia encontramos muchas afirmaciones que, miles de años después, han sido validadas por la ciencia. La forma esférica de la Tierra, Isaías 40:22, el ciclo del agua y el aire, Eclesiastés 1, del 6 al 7, la importancia de la cuarentena y de la higiene, eso está en Levítico, el rápido aumento del conocimiento, Daniel 12:4, y descripciones del universo que apuntan a un origen y orden, sugiriendo un creador a través de los principios como el Big Bang y la segunda ley de la termodinámica. Génesis 1, también está Colosenses 1:16 e Isaías 40:22. Son algunos de los ejemplos. Para los creyentes es gratificante cuando estas teorías toman forma a través de la ciencia, demostrando de que Dios es quien viene del conocimiento, porque el Señor te da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. ¿Esto saben dónde está? Proverbios 2:6. Esto es justamente lo que ha venido ocurriendo con el cerebro humano en sus procesos y capacidades, que hoy la ciencia ha comenzado a nombrar y que habían sido descritos, por ejemplo, en las cartas de Pablo hace un par de milenios, específicamente más de 1000. Durante la gran parte de la historia moderna, la ciencia sostuvo que el cerebro humano es una estructura fija. Se asumía que las conexiones neuronales con las que nacíamos determinaban casi de forma irreversible nuestra forma de pensar, sentir y actuar. Sin embargo, ese paradigma ha comenzado a flaquear a finales de los años 90 y principios del año 2000, cuando la neurociencia identificó un fenómeno que hoy resulta fundamental para comprender la conducta humana: la neuroplasticidad. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la neuroplasticidad es la capacidad del cerebro para reorganizarse, formar nuevas conexiones neuronales y fortalecer circuitos existentes en respuesta a pensamientos, hábitos y experiencias repetidas.
Este hallazgo no solamente transformó la medicina y la psicología, sino que también abrió un diálogo inesperado con una afirmación bíblica escrita hace casi 2000 años por el apóstol Pablo, en una de sus cartas dirigida a la comunidad de Roma, que eran creyentes judíos y gentiles alrededor del año 57 después de Cristo. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Desde la perspectiva bíblica, la transformación no es solo una opción para el creyente, sino también un diseño original de Dios para cada uno. La Biblia presenta al ser humano como una criatura en formación constante, llamado a crecer, a madurar y a tener a ser renovado interiormente. Hoy la ciencia aporta una perspectiva adicional a este concepto. Los estudios realizados en la neurociencia cognitiva confirman que los pensamientos recurrentes moldean la arquitectura del cerebro. Cada vez que una idea, emoción o creencia se repite, los circuitos neuronales asociados se fortalecen. En términos prácticos, el cerebro aprende aquello que practicamos mentalmente. Es como si diéramos una nueva luz a una de las exhortaciones que el apóstol Pablo, en la ciudad en otra de sus cartas, fueron dirigidas a los creyentes de Colosas, que es la actual Turquía, en la que dice: concéntrense en su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. La dirección de nuestros pensamientos no es neutral, tiene consecuencias medibles. Claro, si nosotros toda la vida pensamos en las cosas de la tierra y ahora empezamos a pensar en las cosas de arriba, nuestro cerebro empieza a crear nuevas conexiones y se va moldando a esta nueva por intermedio de la neuroplasticidad. El cerebro humano es complejo y también maravilloso a la vez. Hay mucho que aprender de él a través de la neurociencia, que es el estudio del sistema nervioso a múltiples niveles, moléculas, células, redes, cerebro completo, para entender cómo procesa esta información usando herramientas para observar la comunicación neuronal, o sea, neurotransmisiones, impulsos eléctricos y su relación con el entorno, revelando cómo aprendemos, sentimos y cómo nos movemos, aplicando también estos conocimientos a enfermedades neurológicas y mentales. La neurociencia cognitiva y la neurocientífica, cognitiva Karen Leaf, quien además es cristiana. Esta muchacha, cómo aprender a reprogramar tu cerebro, tiene un libro, está muy bueno. Fue el que leí ahora en Cabo Polonio, que lo terminé. Que además es cristiana, ha estudiado e investigado la conexión entre la mente y el cerebro desde la década de 1980 y describe la neuroplasticidad como la capacidad del cerebro para cambiar físicamente y recablearse a través de una gestión estratégica de la mente, permitiendo transformar pensamientos negativos y hábitos, incluso impactando hasta el ADN mediante un proceso de reconexión mental para crear una vida sana y resiliente. Su método central, que se llama el neurociclo, ofrece herramientas prácticas para controlar las reacciones a los eventos, observar los pensamientos y reemplazarlos activamente para fortalecer conexiones neuronales positivas. Justamente esto es lo que habla en la última parte del libro, le digo porque yo lo leí, está muy pero muy bueno. Tal como dice Pablo en su carta dirigida a la comunidad de Corintios, a ver si me permite esto aquí, una importante ciudad portuaria en el Imperio Romano, en la que se nos dice que todo pensamiento debe llevarse cautivo a la obediencia en Cristo. El National Institute of Mental Health ha documentado que la terapia cognitiva conductual produce cambios observables en la actividad cerebral, comparables a los efectos de algunos tratamientos farmacológicos. Investigaciones con resonancia magnética funcional han demostrado que la meditación y la oración sostenidas en el tiempo modifican regiones cerebrales
relacionadas con la atención, la regulación emocional y la esperanza. Otro estudio publicado en el Frontiers in Psychology evidenció que prácticas mentales enfocadas en la gratitud y el pensamiento intencional positivo pueden reducir los niveles de ansiedad y fortalecer redes neuronales asociadas al bienestar. Estos hallazgos no explican la fe, pero sí muestran que la transformación de la mente tiene base observable a nivel cerebral, respaldando las palabras y exhortaciones de las cartas paulinas. Para el apóstol Pablo, la renovación de la mente no era una idea abstracta. Entre otras de sus cartas, dirigidas también a los cristianos en la ciudad de Filipos, una comunidad antigua de Macedonia, a quienes Pablo consideraba sus amigos entrañables y su primera iglesia en Europa, instruyó a los creyentes a dirigir su pensamiento hacia lo verdadero, hacia lo noble, hacia lo justo y digno de alabanza. Filipenses 4:8. Hoy entendemos que esa instrucción tiene implicaciones profundas. Cuando una persona medita de manera constante en la verdad de Dios, no solamente fortalece su vida espiritual, está entrenando su cerebro para responder de manera distinta ante la realidad. La repetición consciente de la verdad reemplaza los patrones de pensamientos distorsionados, de temor y que son destructivos, asegura este estudio publicado en Frontiers in Psychology. La transformación de la que habla la Biblia es tanto espiritual como mental. Qué fuerte esto que estoy leyendo. Un ejemplo ampliamente documentado en la literatura científica es el tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo mediante la terapia cognitiva. Durante años se pensó que solamente los medicamentos podían producir mejoras significativas en el tratamiento de este trastorno. Sin embargo, estos estudios demostraron que el cambio intencional en los patrones de pensamiento genera modificaciones reales en los circuitos cerebrales asociados al miedo y a la compulsión, cambiando así la respuesta integral del individuo. Lo mismo ocurre cuando un creyente se sumerge en una relación con Dios, transformando la mente con su palabra. Existen incontrolables testimonios que pueden reflejar procesos similares. Personas atrapadas durante años en la culpa, en la ansiedad o incluso en conductas destructivas que experimentaron cambios radicales sostenidos en el tiempo al someter su manera de pensar a la verdad bíblica. Aunque el lenguaje es distinto, en principio es el mismo. La mente puede ser renovada. Y podemos ver esto, la Biblia como la palabra de Dios es activa para transformar el pensamiento de los seres humanos. Ella misma nos muestra conceptos que, ante los descubrimientos de la neurociencia, adquieren otro significativo. Por ejemplo, es viva y eficaz, Hebreos 4:18, inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir y entrenar, 2 de Timoteo 3:16, capaz de penetrar hasta lo más profundo del ser, Hebreos 4:12, es renovadora del entendimiento, Romanos 12:2, y guía para la vida diaria, Salmo de 119:105 y Josué 1:8. De acuerdo a lo que nos instruye la palabra de Dios y en concordancia a los descubrimientos científicos, no somos llamados a una transformación superficial o vivir en medio de un mero optimismo, porque esto no es solamente repetir tipo mantra, sino que Dios nos llama a tener una renovación profunda, sostenida en el tiempo y sobre todo consciente e intencional, hacer ese neurociclo. Él no diseñó al ser humano como una estructura rígida, sino como una creación capaz de ser moldeada por la verdad. Y bueno, vamos a terminar con esto. Ser transformados por la renovación de nuestra mente. Hoy la ciencia confirma y comienza a describir lo que la Biblia ha proclamado durante siglos. La transformación no solo es posible, sino que fue diseñada por Dios. Nos vamos a ir a la pausa para que ustedes lo mediten y se profundicen y sean intencionales y dejen de ser negativos. Nos vamos a ir a la pausa, luego se viene el contenido de Vite, luego la canción del día
Y con ustedes nos volvemos a encontrar el día de mañana. Quédense porque todavía queda Estación de Fe, luego de nosotros. Y si Dios quiere, hoy está un programa especial de Otra Cabeza Kids, que va a estar transmitido desde el YouTube de Radio Sobe 91.5. Si lo quieren ver, si lo quieren escuchar, sigan en la sintonía. Nosotros nos reencontramos el día de mañana. Enseguida regresamos.